Hoy te hablaré del método ROSA, la cual es una metodología de comprobación ergonómica para puestos de trabajo de oficina. Esta metodología es cuantitativa, es decir, de calificación numérica, la cual considera 5 elementos del puesto de trabajo. El primer elemento es la silla, el segundo, la pantalla, el tercer elemento, el teclado, el cuarto elemento a considerar es el mouse y por último considera el teléfono. Soy Gisela de Fisiosalud Laboral y te mostraré cómo es el proceso de aplicación de este método. Usaremos este puesto de trabajo de oficina como ejemplo para la aplicación. Lo primero que debes hacer es observar el puesto de trabajo y al trabajador durante su actividad laboral. Y aunque puedes aplicar directamente el método, lo ideal es tomar fotografías y videos en diferentes planos para un mejor análisis. Pasemos ahora a la calificación de cada uno de los 5 elementos que contempla el método, empezando por la silla. Primero calificamos la altura del asiento, usando la tabla que observas. Identificamos cuál de las 3 opciones que nos presenta se asemeja al puesto de trabajo evaluado. Escoges 1 si las rodillas se encuentran a 90 grados, 2 si la silla es muy alta o muy baja, o 3 si los pies no tienen contacto con el suelo. A esta calificación le sumas un punto si no hay suficiente espacio bajo la mesa o si la altura del asiento no es ajustable. Para nuestro ejemplo, la calificación que más se asemeja al puesto de trabajo es la 2. El asiento está graduado muy alto y el ángulo de rodillas es mayor a 90 grados. Puedes observar cómo las rodillas están por debajo de las caderas. Pasamos ahora a calificar la profundidad del asiento. Ponemos un punto si hay un espacio de 8 centímetros detrás de las rodillas, 2 puntos si el espacio es menor o mayor a 8 centímetros y sumamos un punto si la longitud no es ajustable, es decir, si no es posible movilizar el asiento adelante o atrás. Es evidente que con la foto que tenemos es difícil identificar este elemento. Por esa razón es importante tener fotos en todos los planos. Vamos a suponer que observamos bien y que el espacio es menor a 8 centímetros. Por lo tanto, calificamos 2 puntos. Continuamos con la puntuación de los reposabrazos. Ponemos un punto si permiten una alineación correcta entre el brazo y el antebrazo con los hombros relajados. 2 puntos si los reposabrazos son muy altos y los hombros están encogidos, o muy bajos, tanto que los codos no se apoyan en ellos. Sumas un punto adicional si los apoyabrazos están separados. Otro punto si la superficie de los mismos es dura o está dañada. Y otro punto si los reposabrazos no son ajustables. Si no hay reposabrazos, calificamos 2 puntos. Para el caso de nuestro ejemplo, calificamos 2 puntos, ya que los reposabrazos son demasiado altos. Calificamos ahora el respaldo de la silla. Ponemos un punto si el respaldo se encuentra con una reclinación entre 95 y 110 grados y además el apoyo lumbar es adecuado. 2 puntos si no hay apoyo lumbar o si el respaldo es reclinado menos de 95 grados o más de 110 grados o si no hay respaldo o cuando este no permite apoyar la espalda. Además sumamos un punto adicional si la superficie de trabajo es muy alta o cuando el respaldo no es ajustable. Para nuestro ejemplo, la calificación es de 1 punto, ya que el respaldo está entre 95 y 110 grados de reclinación, más 1 punto porque la superficie de trabajo es demasiado alta. Esto es igual a 2 puntos. Una vez hemos calificado todos los aspectos de la silla, para obtener la puntuación total de la misma usamos esta tabla. Los puntos horizontales corresponden a la suma de la calificación de la altura y la profundidad del asiento. Los puntos verticales corresponden a la suma de la calificación del reposabrazos y del respaldo. Como observamos en la tabla, la calificación de la silla es 3, pero el método nos indica que a esta calificación debemos sumar la puntuación que corresponde al tiempo de uso de la silla en la jornada laboral. Para eso usamos la tabla que estás observando en la pantalla. Por lo tanto, a la calificación de 3 le sumamos 1 si la trabajadora usa más de 4 horas la silla. Con esta tabla terminamos la calificación del primero de los 5 elementos valorados por el método ROSA, la silla, que además es el elemento con más aspectos a observar. El segundo elemento a valorar es la pantalla. Se califica 1
si la pantalla se ubica a una distancia entre 45 y 75 centímetros del trabajador y el borde superior de la misma a la altura de los ojos. 2 puntos si la pantalla es muy baja. 3 puntos si es muy alta y el trabajador realiza extensión de cuello. También si se usan documentos y no existe un soporte para ellos. Si hay brillos que reflejen en la pantalla o si la pantalla está alejada fuera del alcance del brazo del trabajador. Cada uno de estos aspectos es un punto adicional que se suma a la calificación. Y teniendo en cuenta el tiempo de uso diario de la pantalla, se suma o se resta un punto. Para la trabajadora de nuestro ejemplo, la calificación es de 1 punto por la ubicación de la pantalla, más 1 punto por el tiempo de uso de la misma. Por lo tanto, la pantalla, que es el segundo elemento a valorar en el método Rosa, tiene una calificación de 2. Valoramos ahora el tercer elemento, el cual es el teléfono. Calificamos 1 punto si se usan cascos auriculares o el teléfono con una mano, y el cuello se encuentra en posición neutral. El teléfono está cerca, máximo 30 centímetros de distancia del trabajador. 2 puntos si el teléfono está alejado a más de 30 centímetros de distancia del trabajador. A esta calificación añadimos 2 puntos si el teléfono se sujeta entre el cuello y el hombro. Y 1 punto adicional si el teléfono no tiene opción de usarse con manos libres. En el caso que estamos usando de ejemplo no observamos el teléfono, pero vamos a suponer que lo usa con una mano, sin inclinar el cuello, y en total entre 1 y 4 horas en la jornada laboral. Por lo tanto, la calificación es de 1 punto. Una vez tenemos la calificación de la pantalla y del teléfono, usamos esta tabla para obtener la segunda puntuación del método Rosa. La primera la obtuvimos con los aspectos evaluados en la silla. En esta oportunidad usamos el resultado de la pantalla, ubicados en la línea horizontal, y del teclado en la línea vertical. Al unir estas dos variables tenemos la puntuación de la segunda tabla. Para nuestro ejemplo, la calificación es de 2. Por favor, no te preocupes por todas estas puntuaciones, que normalmente cuando aplicas este método debes tener impreso un formato que te permita llevar el orden de cada uno de los elementos que estás valorando. Ese formato lo podrás descargar en la descripción de este video. El cuarto elemento valorado es el mouse. Calificamos 1 punto si este se encuentra alineado con el hombro, o 2 puntos si no está alineado y el brazo se aleja del cuerpo. A esta calificación añadimos 1 punto si el mouse es muy pequeño, 2 puntos si el mouse y el teclado se encuentran en alturas diferentes, o 1 punto si el reposamanos es duro, o existe un punto de presión en la mano al usar el mouse. Cuando tenemos esta calificación, agregamos la puntuación por el tiempo de uso del mouse. Para la trabajadora de nuestro ejemplo, la calificación del mouse es de 2 puntos, al encontrarse el mouse alejado del cuerpo, y sumamos 1 punto porque lo usa por más de 4 horas en la jornada laboral. Ahora veremos el quinto y último elemento a valorar, el cual es el teclado. Calificamos 1 punto si las muñecas están rectas con los codos relajados al usar el teclado. 2 puntos si las muñecas están extendidas más de 15 grados. Añadimos 1 punto adicional si las muñecas se desvían lateralmente. 1 punto si el teclado es demasiado alto. 1 punto si se deben alcanzar objetos alejados o por encima del nivel de la cabeza. Y 1 punto si el teclado o la plataforma donde reposa no son ajustables, es decir, el trabajador no puede moverlo de su ubicación. Para nuestro ejemplo, la opción que más se asemeja es que el teclado está demasiado alto y los hombros encogidos. Aunque aparentemente no vemos estas condiciones, la altura del escritorio y de los apoyabrazos indican que los músculos de hombro y cuello no deben estar relajados. Se agrega un punto adicional porque el tiempo de uso del teclado es mayor a 4 horas en la jornada laboral. Una vez tengamos la calificación del teclado y del mouse, usamos la tabla que observas a continuación. Obtendremos la tercera calificación del método Rosa en ese momento. Entonces, en sentido horizontal, encuentras la puntuación del teclado y en sentido vertical la del mouse. Al unir estas dos tendremos una puntuación que para nuestro ejemplo es 3. Si has estado atento te darás cuenta que en este punto del método tenemos como resultado 2 calificaciones. La primera es la suma de todos los aspectos de la silla y la segunda es la suma de los aspectos que estamos viendo en esta tabla.
Esas dos calificaciones nos llevan a la tabla final del método Rosa. En la línea horizontal encontramos el resultado de la tabla D, es decir, de la unión de la pantalla, teléfono, el mouse y el teclado. Y en la línea vertical, el resultado de la calificación de la silla. Al cruzar estos resultados tendremos la calificación final del método Rosa, la cual para nuestro ejemplo es 3. Este método, de acuerdo a la calificación final obtenida, indica el nivel del riesgo en el puesto de trabajo y la prioridad de actuación como lo observamos en esta tabla. En el puesto de trabajo que evaluamos la calificación fue de 3, es decir que el riesgo es nivel 1 y lo que indica es que algunos de los elementos del puesto de trabajo pueden mejorarse. Durante la aplicación del método podemos identificar cuáles son esos elementos a mejorar, lo cual nos permite emitir recomendaciones basadas en nuestro análisis. Quiero terminar este video haciendo un resumen de la aplicación del método. Para la calificación de la tabla A debes tener la puntuación de la altura y la profundidad del asiento, así como del reposabrazos y del respaldo. Para obtener la calificación de la tabla B debes contar con la puntuación de la pantalla y del teléfono. Para la calificación de la tabla C debes tener la puntuación del teclado y del mouse. Con estos datos podrás calificar en la tabla D y obtener finalmente la puntuación en la tabla E, que es la que te da la calificación final del método Rosa, para conocer el nivel del riesgo y la prioridad de actuación. Espero que este video sea útil para ti, y si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal de Fisiosalud Laboral y darle me gusta a los videos. Muchas gracias y hasta la próxima.